8 de la mañana, 3 minutos. Desde este momento estamos en transmisión en Facebook Live, en Twitter, en video de Periscope, en YouTube y en todas las plataformas de la FM, en nuestra cadena de emisoras, una de las más grandes del país. Saludamos al candidato por la presidencia de la República, el doctor Gustavo Petro. Doctor Petro, muchas gracias por estar con nosotros acá en la FM. Gracias a ustedes y a todas y todos sus oyentes. Me disculpan un poco la voz. ¿Qué tiene? ¿Hace cuánto está así de ronco? No, este es el producto de mi visita a Cali, el día mágico de Cali. El día mágico de Cali, y los aviones, y la gripa de los aviones. Hubo una manifestación espontánea muy grande y nos tocó con el megáfono apenas, y acabó la voz. 7 de la mañana, 38 minutos. Aquí, a ver, Juan David, que si no estoy mal, a ver, estoy viendo mi teléfono, la tendencia del momento es Duque en la FM. Somos tendencia, Duque en la FM, llevamos media hora, toda la gente enviándonos preguntas. Yo creo que una hora, porque empezamos a tuitear a las 6:30. 6:30, ¿cierto? Son una hora. Y el señor no ha respondido una sola pregunta. No, pero le vamos a preguntar todas. Vamos a preguntarle todas. Hay muchas y muy buenas de la gente que nos está oyendo y nos las envió. Doctor Don Iván Duque, ¿cómo le va? Muchas gracias, Luis Carlos, un placer estar acá en cabina. No había estado en cabina desde que usted está acá. Y saludo aquí a todos sus compañeros, Andrea, Juan David, a Cristina, a William, al doctor Quijano, a Suri, ¿no? Sí, también. Un placer estar aquí con ustedes. Está contento. Estamos contentos y trabajando. Los que conocemos su semblante, en sus ojos lo hemos cansado, pero muy feliz. Pues yo espero haber descansado un poquito. Ayer saldé una deuda que tenía con mis hijos y me desconecté, estuve con la familia, estuve dedicado un ratico al Xbox. ¿Sí? Con mis ¿Qué hijos. estaba jugando? FIFA 18. ¿Y qué tal es? Pues mi hijo me ha estado ganando ya con más frecuencia, pero sigo perseverando. Dígame que juega con la selección Colombia. Juego con Colombia, ayer jugué con Colombia, Sí. Le gané a mi hijo 2-1, él jugaba con España, en lo cual puede ser un gran sueño de una final, claro. Pero también me metió mi buena muenda por el Liverpool. Creo que nos encontramos con España antes de la final. Creo que nos encontraríamos con España antes de la final, sí. O sea que el otro día tuve no... un sueño que le ganáramos 4-0 a Polonia. ¿4-0 a Polonia? Sí. Usted está muy generoso con sus sueños. Bueno, pues últimamente nos ha ido bien con ellos, entonces yo si los aplico a la selección Colombia, ojalá no funcione. Usted habló de una constituyente, y no solo usted, sino Gustavo Bolívar. En su momento dijo que quedábamos notificados todos los colombianos de que una vez usted se posesionara como presidente, iban a hacer una constituyente. Entonces no entiendo por qué ahora se está diciendo, se cambió. Vuelvo a repetirte la respuesta. Yo no estoy diciendo que no la haya dicho, dije incluso desde el sí y el no. Planteamos, y no solamente nosotros, el señor Álvaro Uribe Vélez también, recuérdelo, y es bueno recordarlo, y varias fuerzas liberales. Pero concretamente, ¿usted hará constituyente o no, doctor Petro? Voy a volver a repetir la respuesta. No, pero para no echar todo el discurso, sino tener respuestas concretas. Bueno, es que yo no la entendí. ¿Habrá constituyente? ¿Qué me invitaste si no es No hablar? la entendí, por eso, pero ¿va a haber constituyente o no va a haber constituyente? Como no me entendiste, entonces vuelvo a repetir Perfecto. la respuesta, ¿vale? Dije que varias fuerzas sociales y políticas, y acabo de mencionar algunas, iba a añadir antes de la interrupción, incluso fuerzas liberales ante la caída de la reforma a la justicia en el Congreso. Hablamos desde los tiempos del sí y el no y un poco antes de la realización de una constituyente en Colombia. Así que cuando traes esos temas del principio que tú dices de la campaña, pues es cierto, hasta el 11 de marzo. La pregunta que todos se hacen en este momento y es la del centro. ¿Cómo atraer a la gente que votó por Sergio Fajardo? Yo creo que la base también es programática. Mire, yo por Sergio Fajardo, y una cosa que quiero además reivindicar, Luis Carlos, esta campaña, muchísimas gracias, aquí me llegó mi tintico. Sí. Con él, con todos los contendores, mucho respeto de mi parte. Uh-huh. Yo fui a los debates, nunca me dejé enfrascar en ataques personales. Cuando teníamos discusiones de carácter político, pues se ventilaban, pero mucho respeto por ellos. Y el domingo los llamé. Yo el domingo llamé al doctor Sergio Fajardo, llamé al doctor de la calle, llamé al doctor Vargas. El mismo domingo después del resultado. El mismo domingo después del resultado. Así les, mire, para mí fue un honor compartir este proceso con ustedes. Nada más. Pero con Sergio Fajardo lo dije además en el discurso. Valoro muchísimo la propuesta de educación. Coincidimos en muchas cosas y en otras me parece que él también le agrega una visión importante.
nosotros coincidimos en el valor de la ética. Y yo también tengo como uno de los derroteros de mi propuesta de gobierno una lucha frontal contra la corrupción, que también fue un tema que él manejó a lo largo de la campaña. Con el doctor Humberto de la Calle, mire, tenemos diferencias profundas, a veces en los debates de la FM se notaron, en temas de pronto asociados con el proceso de paz, pero yo recojo cosas valiosas de su propuesta de salud y de su propuesta para las minorías étnicas. Al doctor Germán Vargas, claro que tengo con él diferencias, además pues, diferencias porque él estuvo en el gobierno y yo estaba en la oposición. Pero hombre, reconozcámosle, hizo un programa serio, un programa que tiene propuestas que vale la pena reflexionar y adoptar. Aquí no tenemos que seguir enfrascados en odios, sino pensar programáticamente en lo que le sirve al país pensando en el futuro. Doctor Petro, ¿cómo va a ser para evitar que su concuñado Carlos Gutiérrez se meta en los negocios en un eventual gobierno suyo? Pues no se metió en Bogotá, fíjate. Si quieres seguir la pista de mi concuñado, que no es familiar mío, porque los concuñados no son familiares, y entiendo la perversidad de tu pregunta. No hay perversidad, simplemente queremos claridad de un candidato presidencial. Mira, señor periodista, cuando... William, pero no hay ninguna perversidad. Sí, nos gustaría concretamente que respondiera, pero es que... Por favor, déjame responder, mira. Adelante. Porque si uno midiera a los dirigentes políticos por las actividades de sus concuñados, por ejemplo, tendrían que decir por qué un director de medios es cuñado de un candidato presidencial y sigue siendo director de medios en campaña. O tendrían que decir, por ejemplo, por qué los concuñados, la cuñada y el hermano de Álvaro Uribe Vélez es narcotraficante y no se dice. Es decir, solo se aplica a Petro, pero al otro no. No, es que aquí ¿no le parece supremamente grave? Al compañero Néstor Morales. Otra interrupción. No, pero es una conversación. Sin defender al compañero Néstor Morales, él trabaja en una empresa privada, no tiene nada que ver que su familiar tenga que ver con el señor Duque, pero usted es candidato a la presidencia. Es decir, uno esperaría que las personas que están aspirando a este cargo presidencial respondieran con entereza, sin atacar a otras personas que no tienen nada que ver en esta conversación. Sí, pero el candidato es usted. Sí, pero hay un sesgo. El candidato de la otra campaña tiene concuñados y su auspiciador tiene concuñados, cuñados y hermanos, y jamás se habla. Eso viniendo de un candidato a la presidencia de la República, no del vínculo, al cargo más importante de la nación, no del vínculo. El hombre con la mayor dignidad nacional. No me quieres dejar hablar y lo entiendo. Claro, pero no lo he dejado, estamos entrevistando y es una conversación. Van tres voces para impedir decir que no se habla de los vínculos de la familia estrecha 51 minutos sin responder de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico en Colombia, solo porque el dueño de la emisora es de la línea de Álvaro Uribe Vélez. Ahora, con respecto a mi concuñado, no hizo ni un negocio en la ciudad de Bogotá, a pesar del esfuerzo periodístico por intentar demostrar que sí, no lo hizo. Y dos, ¿sabe en qué campaña está mi concuñado Carlos Gutiérrez? En la campaña de Duque, porque son conservadores uribistas. Doctor Gustavo, una pregunta muy breve ahí es, ¿a usted le van a preguntar a Álvaro Duque si lo lleva? ¿Sabe a quién financió en la campaña de la alcaldía de Bogotá pasada? Al señor Enrique Peñalosa. El señor, que por razones del azar le llaman mi concuñado, es políticamente adverso a Gustavo Petro. Y ese elector hace unas listas acá, dice, tengo que votar por Duque por tal razón, o tengo que votar por Petro por tal razón. ¿En cuál de esas dos listas es irreconciliable la posición de Duque con la de Petro y en cuál coincide con Petro? A ver, más que hablar de cosas irreconciliables, hablamos de diferencias claras. O por lo menos que sean diametralmente opuestas. A mí, por ejemplo, el modelo estatista económico no me gusta. Cuando el Estado se quiere meter a controlarlo, todos esos experimentos siempre salen mal. Esa fue una de las grandes tragedias económicas de América Latina en los años 70 y parte de los 80. Un Estado que quería hacerlo todo y cuando el Estado se mete en eso, termina además generando mucha corrupción. Porque entonces empiezan a asignar todo eso en función de los amigos del gobierno de turno. No me gusta la estatización. Y me parece a mí también claro que uno no puede estar persiguiendo sectores productivos. Y mucho menos tratando de hacer expropiaciones disfrazadas de compras.
Porque si usted le dice, mire, es que le voy a poner tantos impuestos que le vuelvo inviable a usted el pago para que me lo tenga que vender a mí al precio que yo le fijo, se llama expropiación. Venga, le ayudo con ese tema. Porque es que la interpretación que no se le ha dado a esa propuesta del señor Petro que va disfrazada es la siguiente. Yo, como presidente de la nación, le digo a los que tienen tierras, se las voy a comprar por el avalúo catastral, que vale, no sé, siempre está 30, 40% por debajo del valor de mercado. Entonces usted como gobierno le dice al individuo, cualquiera, la compañía, le voy a comprar esa tierra. Entonces usted dice, no, un momentico, por el avalúo catastral está muy por debajo. Ah, muy bien, entonces págueme los impuestos sobre el valor real de la propiedad. Y ese es el ajuste impositivo que está escondiendo Gustavo Petro por debajo de lo que está tratando de proponer. Pero usted parte de la premisa que nosotros le hacemos estas preguntas porque nos las manda a hacer el dueño de la emisora. No, yo parto de la premisa de que se debe decir, lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos todo el derecho a hacer las preguntas que consideremos. De un propietario de la emisora, en el caso ¿Pero usted cree entonces que nos mandaron a hacer las preguntas a nosotros? Hay que decirlo por ética periodística. No, pero es que todo el mundo sabe. Esto es RCN. No, es que así todo el mundo sepa. Es que esto es RCN. Sí, así todo el mundo y sepa. Las preguntas que le estamos haciendo, la pregunta que le estamos haciendo, estamos partiendo de la buena fe. O sea, no entiendo la agresividad. Si nosotros estamos haciendo preguntas, siempre parte usted de la premisa que nos mandaron a hacer las preguntas. Simplemente estoy recordándole un principio ético del periodismo universal. No, el principio ético que uno debe tener es abrir y tener una conversación abierta. Lleva 17 minutos, doctor Petro. ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted quiere? La pregunta que quiere hacer. Le estoy diciendo que esto no parte de que nos manden a hacer preguntas o no nos quieran hacer preguntas. Las preguntas las hacemos libremente como periodistas. Y yo le estoy respondiendo que eso no es lo que he dicho. Ah, ok. Lo que le respondí y le dije hace un momento es que por ética periodística, cuando ¿usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. No tiene ética hacerle este tipo de preguntas. Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Que por ética periodística, cada vez que en una información de cualquier tipo esté implícita el interés particular del propietario, del dueño, hay que hacérselo explícito a los oyentes. Es decir, hay que decir, el mensaje que yo dije en Puerto Tejada está dirigido a un señor que es el propietario de la emisora. Eso hay que decirlo, para que el oyente lo sepa. Igual que hay que decir, por ejemplo, que si hablo de Odebrecht y estoy en el diario El Tiempo, que acaba de hacer una postura pública a favor de la campaña Duque, hay que decir que el propietario del Tiempo está inmerso en el proceso judicial contra Odebrecht. La primera entrevista a medios que realiza el candidato Iván Duque, primero en las elecciones realizadas este domingo. El tema más importante, cuando usted ya hace toda la disección de lo que ha ocurrido para esta segunda vuelta, es la economía. Realmente es el choque de dos modelos económicos, porque la minucia de la paz y la minucia de las otras cosas, muchos consideramos que ya está en el pasado. El tema económico, el tema es el que realmente diferencia su campaña a la campaña de Gustavo Petro. Dos modelos económicos completamente diferentes. Uno, el del respeto a la propiedad privada, al de la inversión extranjera, al de mejorar la situación económica, al de ser realistas del qué hacer, es su propuesta. Y hay una propuesta que para muchos es una propuesta muy, muy, muy ambiciosa, la de literalmente cambiar el modelo económico nacional. Para usted, ¿cuáles son esos dos puntos principales que diferencian su campaña política, su propuesta económica a la de Gustavo Petro? Arranque por el más elemental, la viabilidad, la sostenibilidad. Cuando usted quiere destruir los sectores que más aportan a la economía colombiana, pues ya arrancó mal. Y el problema que yo siempre le he visto al socialismo del siglo XXI o al populismo o al discurso de Petro es que les pasa lo que decía alguien, que es que quieren tomar leche y comer carne de la misma vaca. Entonces quieren todo absolutamente gratis, pero lo quieren destruyendo las fuentes de ingreso. Y eso hace inviable una economía fiscalmente, productivamente, y además tiene un cierto tufillo que cada vez se vuelve más protagónico, estatizador. Y yo creo que ahí tenemos una diferencia marcada. Yo creo en un país donde haya microempresarios
el ferretero, el tendero, el peluquero, el señor que tiene su céntrico de producción en el Restrepo, el satélite que está creciendo, que ya tiene 10 empleados, que ya pasa de ser micro a ser pequeña, el pequeño que pasa a ser mediano, el mediano que pasa a ser grande. Este tiene que ser un país donde le demos ese dinamismo. Y todos esos modelos de todo gratis terminan y acabando sectores productivos, llevando a una carga tributaria excesiva sobre esos pequeños, medianos empresarios. Eso yo no es lo que quiero para Colombia. Yo quiero un país, primero, que parte de la base de responsabilidad fiscal, es decir, eliminemos gastos innecesarios. Hagámosle una reforma a la administración pública para hacer más con menos, ahorremos los recursos, apelemos mejor a la tecnología. Enfrentemos además la corrupción y sobre todo, Luis Carlos, la estrategia que yo tengo de reducción de la evasión en los próximos 4 años es ponernos una meta de bajar la evasión de renta y de IVA en un 50%, 12.5% por año, apelando a ¿qué? Factura electrónica, a lo que llaman ahora las tecnologías de Big Data que permiten detectar movimientos contables atípicos y enfrentarlos directamente. Y algo importantísimo, generar la formalización. 43% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil. Un monotributo simple, sencillito, puede ayudar a ese proceso, que el país tenga una mayor base de contribuyentes, tengamos mejor capacidad e invirtamos mejor esos recursos. Cierro con esto. Sí. El 60% del presupuesto de inversión de este país, dicho por el Ministerio de Hacienda, no va para inversiones económicamente productivas. ¿Qué quiere decir eso? Gasto de funcionamiento disfrazado de inversión. La calidad del gasto también será un tema prioritario para mí. De lo que más me gusta, Fernando, es la simplificación tributaria. Eso es una cosa que Colombia está hace mucho tiempo en deuda de realizar. Yo, en una columna que usted me respondió por Twitter y su hijo también, le hice 20 preguntas y en estos meses ya se han respondido la mayoría, pero me quedan 2. ¿Se las puedo preguntar sin que se enoje? Pues yo leí sus preguntas y tuve una sonrisa. ¿Sí? Sí, puede preguntar. Espero que la tenga cuando se las haga. Usted o su esposa estuvieron a punto de comprar una vivienda en el norte de Bogotá por más de 1.700 millones de pesos el año pasado. Esa pregunta se la leí y se la respondo. Sí. Nosotros somos propietarios de una casa con un embargo. No es un embargo realmente, es lo que hace el banco cuando no se pueden pagar las cuotas. Y la única manera de salvarla y pagar las cuotas era vendiéndola. Entonces usted, de la persona que recibió el chisme, debió haberle preguntado si paralelamente estábamos vendiendo nuestra casa. ¿O es pecado vender una casa para tratar de comprar otra y quedarse sin deuda? No, es una pregunta simplemente. Pues te la respondo. Muchas gracias. Tengo otra. Sí. ¿Tiene usted a su nombre o a nombre de su esposa una casa de fin de semana en Chía valorada por cerca de $1 millón? Primero, no es de fin de semana, es mi casa, de la cual acabo de hablar. Ajá. Y segundo, no es de fin de semana, es la única que tengo. ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esa? Tercero, la casa no vale $1 millón. Ese es el invento de la contracampaña de Duque. ¿Cuánto vale la casa en valor comercial? Está mi declaración de renta presente. No, la pregunta es, ¿cuánto vale esa casa en valor comercial? Esa casa en valor comercial debe estar en este momento en 1.700 millones de pesos, menos la deuda, que es en el Banco Colpatria, y puede usted mirar, está aquí cerca, de 700 millones de pesos, es decir, yo tengo un patrimonio familiar, no mío, porque menos mal tuve esa precaución como padre responsable, de 1.000 millones de pesos, es decir, entre mi mujer y yo, es decir, el candidato en la primera vuelta con menos patrimonio de todos. Pero a usted le pareció interesante. Sí, me parece interesante que una persona que tiene un salario como usted, que es más o menos 15 millones de pesos mensuales supuestamente. En este momento es de 0 pesos. Bueno, imagínese, de 0 pesos con una deuda de esas. Pues un capital de esas. Imagínate que fui 15 años congresista de Colombia. Sí. ¿Cierto? Sí. Es constatable. Sí. No una persona con un salario, sino una persona que estuvo. ¿Y eso sí da para una casa de esas? 15 años de congresista, 4 años de alcalde. Y adquirió una casa cuyo patrimonio es de 1.000 millones. ¿Puede o no puede? Doctor Iván Duque, voy a hacer esto que a mí no me gusta hacerlo mucho, pero hagámoslo así. ¿Sí o no? Esto es muy sencillo porque los votantes son binarios. Pero a veces somos uno no es tan binario en la respuesta. Logarítmicos. Somos binarios. ¿Sí o no? A ver, haga el intento. Si no, pues me dicen... Paso. No, déjeme, a ver, si alguna yo trato de contestárselo lo más... No, sí o no, porque es que Yolanda, qué vergüenza con la gente de la básica. A ver, ¿constituyente sí o no?
Inicialmente no creo que ese sea el camino, me gusta más el Congreso, pero pues obviamente uno no puede descartar ningún mecanismo que esté en la Constitución, pero prefiero Congreso. ¿Más impuestos, sí o no? Menos impuestos, mejores salarios. ¿Más penas a corruptos, sí o no? Sí, y ojo, sin casa por cárcel y sin reducción de penas. ¿El expresidente Uribe le impondrá ministros, sí o no? Los ministros los voy a escoger yo. ¿Habrá persecución a funcionarios de la administración Santos, sí o no? Nosotros no vamos a perseguir a ningún colombiano. 8 de la mañana, 17 minutos. Trato de interpretar el sentimiento de la mayoría de ellos. ¿Reconocerá usted los resultados de las elecciones del próximo domingo? Los resultados de las elecciones del próximo domingo quedan bajo control ciudadano y de la registraduría, como dice la ley. Si los resultados, así bajo ese control, indican que ganó el otro, yo reconozco eso. Si indica que gané el que está hablando, pues implica que se deben reconocer también. Es decir, no habrá ninguna insinuación de fraude. Es que el problema no es insinuación, en Colombia hay fraude, señor periodista. No se insinúa, ya se comprobó. Lo comprobó el Consejo de Estado en fallo judicial al cual debemos respetar. El Consejo de Estado dijo, el software de la registraduría es vulnerable y a través de él se realizó un fraude, el efectuado contra el MIRA. En segundo lugar, el fiscal general de la Nación en su función constitucional dijo, en Colombia hubo fraude. No quiso decirnos cómo ni con quiénes. Estamos a la espera porque dijo que después del 17 de junio. Y en tercer lugar, el Consejo Nacional Electoral detectó el fraude en los formularios C14. Así que esto no son insinuaciones, esto son realidades que a veces no queremos reconocer. Como no se quiere reconocer el que la compra de votos masiva es un fraude electoral. Cuando se compra el voto a un ciudadano, cuando una persona hace uso de su papel de empleador y le dice a los trabajadores que tienen que votar por el candidato del empleador, porque si no el empleador se va, lo que está haciendo es un delito extorsivo. Eso se llama fraude en Colombia, así que en Colombia sí hay fraude. Doctor Lo que pasa es que tenemos que tener los instrumentos ciudadanos que nos permitan controlarlo. Y esos instrumentos ciudadanos son la vigilancia sobre el 14 que la ciudadanía desarrolló hace unas semanas, tiene que ver con los testigos electorales, tiene que ver con la capacidad de fuerzas de la ciudadanía de detectar a tiempo y denunciarlo los fraudes. No entendí qué va a pasar el domingo, doctor Petro, con todo respeto. Que esperamos que los que hacen fraude en Colombia no lo repitan. ¿Qué le va a decir a los colombianos que no les haya dicho hasta ahora para convencerles que usted es mejor opción que Gustavo Petro? Yo creo que uno todos los días les está diciendo a los ciudadanos las cosas que van saliendo del corazón. Pero sobre todo, yo parto de una base. Este país no se puede quedar enfrascado en el odio de clases. El odio de clases lo único que hace es dividir a una sociedad y la divide mal. Yo creo que aquí lo que tenemos es que volver a hablar de la fraternidad entre el empleador y el empleado. Hay que volver a darle al sentido empresarial esa connotación social que la propia Constitución reclama y obliga. Y por eso me siento muy contento, y ese es un tema que quería también contarle a Luis Carlos. Logramos ya sacar del Congreso la ley de empresas B, empresas de beneficio e interés colectivo, que es para que el país empiece a tener un nuevo ADN corporativo. ¿Y es para qué? Para que las empresas remuneren mejor a los trabajadores, les den participación en la junta directiva, les den participación de las utilidades, puedan hacer parte del diseño de una empresa. Que eso también es la nueva ética empresarial, es sacudirnos de ese neoliberalismo a ultranza que dejó de lado la parte emocional y social del desarrollo empresarial y incorporarle esto a la visión de desarrollo de Colombia. Y algo, por ejemplo, que a mí también me interesa. Yo creo que nosotros debemos darle a Colombia una gran agenda ambiental, y esa agenda ambiental tiene que ser sobre la base de producir conservando, conservar produciendo. Yo estoy, por ejemplo, con Federico Hoyos promoviendo la ley de los carros eléctricos. Yo quiero que para el año 2040 Colombia pueda decir el parque automotor de este país está dominado preponderantemente por vehículos eléctricos. Yo creo que a Colombia le hace falta un desarrollo mucho más dinámico y agresivo de las industrias renovables, pero al mismo tiempo que tengamos una cultura ciudadana, que es lo que llamamos esa cívica del siglo XXI, que más allá de cómo nos relacionamos como personas, la cultura de reciclaje, la reducción, la reutilización, la reducción de la huella individual de carbono me parece muy importante para situar este país en el futuro.
Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por acompañarnos, por su generosidad del tiempo de 1 hora y media. Hola, el choque, pero ese es el diálogo. Porque creo que eso es lo que genera las reflexiones. Es completamente cierto y le agradezco mucho por su tiempo y por finalmente haber tenido la deferencia de hablar con nosotros. A ustedes también, muy amable. Y a los oyentes y las oyentes, muy amables. Gracias. 9 de la mañana, 25 minutos, 1 hora y media con el candidato Gustavo Petro. Hacemos una breve pausa en instantes. Continuamos con mucho más acá en la FM. En momentos, las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. Para terminar, ya tenemos que terminar. Usted y yo somos más o menos de la misma edad, pero dicen que usted sabía de rock. Usted también es rockerito. Yo no, por eso es que quiero ver a ver. Todos son 42 años con Cristina. Aquí, pero quiero realmente saber si nos está cañando. Cristina estudió con mi esposa y entonces Cristina sabe mucho. 42 años. Además, la adoro. Además lo hago por lo siguiente. El doctor Iván Duque siempre ha dicho que el 75% de la población tiene 45 años o menos. Menores, 73. Sí, menores 73%. Entonces, yo quiero ver a ver realmente si usted le canta a esa población de la cual yo estoy. ¿Qué va a poner usted? No, cuidado, porque mire, no me ha dicho cómo estamos afinados. Tiene 5 segundos para decirme qué canción es, porque aquí parte de la FM, de la personalidad de la FM. Miércoles. Estamos repartiendo bueno, 10 segundos. El premio es un voto. ¿Cómo era el programa? Sí, así es. El maestro Cristian Vega con el... Tengo que hacer. Es que la melodía. Bueno, me puede rajar al aire. Si entonces, usted le pega a mi target market o no. Mira, ahí está Villalobos. La primera, Alejo, por favor, adelante. A ver, test ochentero. Test ochentero. Vamos a ver. Vale. Pero ¿sabe que lo voy a poner a participar al candidato Duque y a usted? Ah, bueno, listo. Ahí sí como los concursos de Pacheco. 42 años. Los concursos de Pacheco. Hágale. Yo. Listo. Y arranca así. Pilas, doctor Duque. Punto para Duque, punto para Duque. ¿Me pueden decir la canción o el artista? Punto para Duque. Sí, punto para Duque. 1-0. Está bien. Living on a Prayer, Bon Jovi. Punto para Duque. 2-0. Satisfaction, Rolling Stones. 3-0. Esto parece Real Madrid contra el Queen, Bohemian Rhapsody. 4-0. Se puede retirar, Luis Carlos. Que Cristina ayude. Esta es una bella balada. Esa es. Pero es que Alejandro, no sea guache, que estas cosas que ha puesto usted. Bueno, Metallica. R.E.M. Losing My Religion. 3-1. 4-1, creo. Remonta el Liverpool. 4-1. Nirvana. 4-2. 3-2. 4-2. 4-2. Pues, Iván, a ver, vamos a ver. ¿Acá hay bar o no? Ya la dije. Vamos. Eso es Red Stripes. No, es que sí. Es que estoy ya muy joven. Vamos, 4-3. Muy bien. El del empate. Remontó. Eso se fue a segunda vuelta. Ah, no, perdón. AC/DC. Sí, ACDC. 4-4. Esta es Los Beatles. Sí, los Beatles. 5-4. 5-4, nada más. ¿Ganó? Come together. Bueno, 5-4. Y la última. 5-4. Puede empatar o me puede ganar. Sí, porque el otro partido va como 7-4, ¿no? Sí. Hágale pues, la última. No, empatamos. ¿Empataron? Listo. Para el desempate, de verdad. Y el que pierda invita almuerzo. Hay que meterle desempate. Desempate. Ahí va. Silencio. Ahí va, se fue. Jump. Muy bien. Doctor Iván Duque, muchas gracias por su tiempo. Realmente un placer tenerlo acá. Un placer, Luis Carlos. De verdad que lo disfruté mucho. Y entre más amistad, más claridad, vamos a tener entrevistas muy duras también. Así es. Usted tiene que cumplir su papel como lo ha hecho siempre, con independencia y con seriedad. Muchas gracias, doctor Iván. Le dieron buena. Gracias. No, me ganó por una. Por estos días, los dos candidatos han visitado las emisoras y los principales medios de comunicación, tanto Petro como Duque.
señores de los grupos económicos que manejan los medios de comunicación, entendemos que por sus intereses económicos ustedes tengan que alinearse con el candidato que más les conviene. Pero si le van a andar besando el todo el día, pues por lo menos sugiéranle que se lave mejor el derrier, porque qué indignidad, muchachos. En resumidas cuentas, su noticerdo piensa que los grandes riesgos que representa el señor Petro son, por ejemplo, que cerraría las iglesias, que nos invadiría de abejas africanizadas amaestradas por mamertos, pero que además haría una constituyente y que además expropiaría, así lo haya firmado en piedra, porque es que eso de firmar en piedra tiene poca credibilidad en este país. Son algunos de los riesgos que se dice que tiene el señor Petro. Lo que piensa su noticerdo es que aunque quisiera el doctor Petro hacer todo esto, de llegar al poder tal vez le quedaría difícil porque tendría en contra más del 70% del Congreso, tendría en contra a los grandes grupos económicos, los cacaos de la plata que manejan como el 80% del dinero en este país, y tendría en contra las Fuerzas Armadas. Porque aunque lo comparen mucho con Chávez y con Maduro, hay que tener en cuenta que sí se parecen, pero tienen sus diferencias. La primera, el señor Chávez subió al poder por un golpe de Estado en el 2002 y siempre ha tenido el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahorita ya le están regalando algunos a Maduro, pero él siempre tuvo las Fuerzas Armadas con el señor Diosdado Cabello, que ahora en tiempo de Maduro diría uno que el señor Diosdado Cabello es el que manda. En cambio a Petro en las Fuerzas Armadas no creo que le vayan a salir muchas alianzas. Así que aunque quisiera expropiar, aunque lo haya firmado en piedra que no, o quisiera hacer una constituyente, le faltaría tal vez mucho apoyo institucional para poder lograrlo. Quién sabe si podría, tal vez sí. Lo que pasaría es que su gobierno sería como la alcaldía, una eterna pelea entre los dueños del poder económico y él tratando de no dejarse ninguno de los dos hacer cosas. Eso podría ser un temor. En todo caso, si a alguien le queda alguna duda de que el doctor Duque es un pollo y que él sí tiene que dar la cara y que sí, lo tenemos aquí en una elocuente participación popular donde le asegura a esta pobre mujer que Petro le va a expropiar la empresa de sus patrones y que va a quedar sin trabajo. Ahora, déjeme, yo le pregunto una cosa. ¿Cómo se sentiría usted si acá llega un presidente a echarle mano a Flores Ipanema, a expropiar esta empresa y acabarla? Acaba con todos los puestos de trabajo. Por eso esta elección tenemos que ganarla, porque yo no quiero que las expropiaciones acaben con el sueño de los trabajadores y con esperanzas como la suya, doña Claudina. Y a propósito de expropiaciones, hay que estar pilas, porque no sería la primera vez que lo intentan. Ya por allá en el 2007, con la ley 1152 se trató de meternos eso de la expropiación. La ley decía, sacó un parágrafo: cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación mediante el procedimiento previsto en el artículo 169, salvo lo relativo al valor de indemnización, el cual corresponderá al avalúo catastral del respectivo predio como base para la liquidación del impuesto predial correspondiente al año inmediatamente anterior. Ya nos habían tratado de meter la expropiación. ¡Comunistas! ¡Comunistas! Ah, no fueron los comunistas. Ah, no, eso es una ley del gobierno de Álvaro Uribe, apoyada entre otros por la ilustre doctora Dilian Francisca Toro Torres, presidenta del Honorable Senado de la República en ese entonces. ¡Hijo de madres! Y a propósito de la doctora Dilian Francisca, hace parte de una lista de personas que han apoyado al candidato Duque que estarían enredados con líos de corrupción. Pero ¿cómo así? Si el candidato Duque es el candidato que nos va a quitar la corrupción, lo han manifestado muchas veces públicamente. El problema, insistimos, es cómo va a luchar contra la corrupción con todos los enredados enmermelados de corrupción que se le han colado a apoyar su campaña. Eso es lo que no me cabe en la cabeza, que alguien me lo explique, por favor.